Buenas noches, hoy voy a dar a conocer sobre los derechos y obligaciones del abogado. En primer punto tenemos la introducción. La diversidad de obligaciones a las que el abogado se encuentra sometido exige del mismo una independencia absoluta, exenta de cualquier presión, principalmente de aquella que surja de sus propios intereses o de influencias exteriores. El abogado debe ser independiente de su cliente, puesto que ostenta la confianza de terceras partes y de los tribunales. Como profesional del derecho, un abogado tiene tanto derechos como obligaciones que se derivan de su papel en el sistema legal. Una de sus principales obligaciones es representar y asesorar a sus clientes en asuntos legales y cargos del abogado. Tiene total derecho a hacer este tipo de trámites siempre y cuando esté debidamente licenciado y cumpla con lo pertinente. En segundo punto tenemos el desarrollo. El abogado en el ejercicio de su profesión debe obrar con pericia y veracidad, con honradez y fidelidad, con celo y diligencia, aun en las más justas defensas. No debe usar de medios irregulares y reprobables, como son, por ejemplo, aconsejar o sugerir a sus clientes que usen falsos instrumentos, que sobornen testigos, que se perjudiquen en la absolución de posesiones, que promuevan artículos impertinentes o maliciosos, o hagan otras cosas semejantes. El abogado, como cualquier otro ciudadano, también tiene derechos. Los tres puntos más importantes que he encontrado son el derecho al ejercicio de la profesión, el derecho a la confidencialidad y el derecho a la representación justa. En estos tres aspectos se da a conocer la relación que tiene el abogado con el cliente y cómo se debe ir desarrollando mediante un supuesto caso. Derecho al ejercicio de la profesión. El abogado tiene el derecho de ejercer la abogacía y representar a sus clientes en asuntos legales. Derecho a la confidencialidad. El abogado debe mantener la confidencialidad de la información mostrada por sus clientes en el contexto de la relación abogado-cliente. Esto implica que no debe revelar información privilegiada o confidencial sin el consentimiento del cliente, a menos que esté legalmente obligado a hacerlo. Derecho a la representación justa. El abogado tiene el derecho de representar a sus clientes de manera justa y equitativa, brindando asesoramiento legal competente y buscando el mejor resultado posible dentro de los límites de la ley. El abogado, por otra parte, también tiene obligaciones, las cuales deben cumplirse al pie de la letra. Se indica que tiene responsabilidades éticas y profesionales que un abogado tiene hacia sus clientes. El sistema de justicia y la sociedad en general están obligados, son fundamentales para el correcto ejercicio de la abogacía y el mantenimiento de la confianza en la profesión legal. Algunos deberes que el abogado debe cumplir son el deber de representación y defensa. En este deber, el abogado tiene la obligación de representar y defender los intereses legales de sus clientes de manera diligente y competente. Esto implica actuar en beneficio de los clientes, brindarles asesoramiento legal informado y representarlos en procedimientos legales de habilidades necesarias para brindar servicios legales competentes. Es importante destacar que estos no se deben ser exhaustivos y pueden variar según las regulaciones y normas éticas específicas de cada jurisdicción. Sin embargo, estos principios fundamentales subyacen en la práctica legal y son esenciales para el ejercicio correcto de la abogacía. En último punto tenemos la conclusión. En conclusión, los derechos y obligaciones de un abogado son fundamentales para garantizar un ejercicio profesional ético, justo y eficiente. Estos buscan preservar la integridad de la profesión legal y asegurar el acceso a la justicia para todos. Además, el desempeño del abogado es fundamental para cooperar con la administración y procuración de la justicia, toda vez que a través del servicio profesional de aquel se pone en movimiento del órgano jurisdiccional, para mismo que tendrá como base lo que el abogado haga valer al demandado o bien al contestar la demanda. Y si el abogado actúa como defensor en una causa penal, debe tener en cuenta que es libertad de su defendido lo que está en el juego. ¿Cuántas veces por errores de los abogados se pierden patrimonios o lo más preciado para el hombre, su libertad? De ahí que el abogado debe evitar actuar con ligereza, esto es, aconsejar con malas intenciones al patrocinado, evitar presentar documentos o testigos falsos. Además, no debe contribuir a que crezca la corrupción en los tribunales. Ser honesto no cuesta nada y sí produce efectos invaluables que
como que imperio el Estado de Derecho y reivindicar la credibilidad en tan loable profesión. Muchas gracias.